Feinberg y Levine subieron al escenario y le dirigieron a la audiencia del TED, que está compuesta por la gente más lista del mundo, como vosotros hoy, la siguiente pregunta: 2 más 2 son... Y claro, a estos les pareció demasiado fácil y ellos insistieron: 2 más 2 son... Y así, 2 más 2 son, caminando en el escenario nerviosamente porque tienen tanta pasión con lo que hacen, tantas cosas que hacer, que ni siquiera tenían el tiempo de estar en el TED. Ya tenían una cosa que hacer después. Ellos empezaron así porque quisieron decir que no se conforman con lo obvio, que 2 más 2 no hace 4 para ellos, y que fue esa la actitud que tuvieron cuando hace 16 años afrontaron el problema de cómo mejorar la escuela pública americana. Fijarse qué reto descomunal. Pueden ir a la universidad en un porcentaje mayor que la norma y ser entre los mejores estudiantes del país. Y lo hicieron. Y una vez que tuvieron ese certificado, ese documento, dijeron: ¿y ahora qué? Y fueron a buscar los alumnos. Fueron de familia en familia en su barrio, tocaron a la puerta para explicar que ellos tenían un proyecto de una mejor escuela pública y que querían que esas familias les dieran sus hijos. Y captaron los primeros 47. Ellos dicen: fijarse qué mala es la escuela pública americana, que nos dieron sus hijos y ni nos conocían. Y así empezaron esa experiencia extraordinaria que ahora ya implica a más de 90 escuelas funcionando en los Estados Unidos, donde hay 3 principios fundamentales que ellos llevan a rajatabla. Primero, el profesor lo es todo. Eso ya lo sabemos nosotros, que el profesor lo es todo. Pero ahí, ¿qué es lo que hay? Una colección de individuos apasionados, que sabe que está haciendo un trabajo de una importancia trascendental, que está disponible para sus alumnos 24/7, que les pueden llamar al móvil sus alumnos y las familias de sus alumnos todo el día y toda la noche, que consideran que eso que están haciendo es de nuevo una importancia fundamental. Por tanto, grandes profesores. Segundo, horarios de trabajo donde no hay atajo posible. Se empieza a las 7:30 todos los días, se está a la escuela hasta las 5 o 5:30, luego el niño va a su casa y luego tiene deberes hasta las 7 o las 8 o las 9. Y va a la cama, el día siguiente de nuevo se levanta a las 5. Es decir, no hay atajo, se trabaja realmente duro. Y tercero, carácter. En una escuela KIPP el carácter es igual de importante que los conocimientos. Hay que ser gente dispuesta a ayudar a otra gente. Hay que estar abierto a la otra persona. Hay que estar abierto a compartir. Hay que portarse bien. El experimento todavía es un experimento, pero se ha ampliado grandemente y hay una serie de medidas para poder decir si esto ha sido un éxito o no. Se ha multiplicado por 4 el número de alumnos de ese tipo de escuela que ha entrado a la universidad y otros tantos que han llegado a licenciarse. Los niños del KIPP, que son niños afroamericanos e hispanos, es decir, siguen siendo los niños de la escuela pública, ganan los concursos de matemática de todo el país. Y ahora KIPP ha lanzado su primera escuela fuera de los Estados Unidos, en el norte de México, ellos mismos dos, con este mismo ritmo de hoy tenemos que hacer esto y mañana tenemos que hacer otra cosa, tenemos 1 millón de cosas que hacer, perdonar, pero no tenemos tiempo. Han ido a Monterrey, cerca de Monterrey, que es una zona de México donde hay una apertura a la educación y a la innovación en educación muy interesante para abrir su primera escuela fuera de los Estados Unidos. ¿Qué me enseña a mí esto? Varias cosas del TED. La primera es, no se acepta el no por respuesta, no se acepta lo obvio, 2 por 2 no hace 4, porque si lo hiciese, entonces ¿por dónde empezaríamos a afrontar todo lo que se afronta en el TED? Que es el hambre, la falta de agua, problemas de medio ambiente y problemas de educación, problemas muy grandes que no se sabe por dónde atacar. Y sin embargo, ahí hay una cultura, un ambiente de optimismo por encima de obstáculos inimaginables. Esto he aprendido en el TED. No hay un no por respuesta y no aceptamos lo obvio porque no es digno de nuestra atención. Muchas gracias.